Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, este es nuestro espacio de libros y autores y hoy les traigo una novela maravillosa que estoy segura de que la mayoría de ustedes no conoce, El maravilloso viaje de Nils Holgersson. Como verán, nunca antes mejor usada la palabra maravillosa. Es una novela bastante extensa, como podrán ver, y la autora es Selma Lagerlöf. El maravilloso viaje de Nils Holgersson tiene por protagonista a Nils, un muchacho de 14 años al comienzo de la historia, un domingo 20 de marzo, al inicio de la primavera en la parte oeste del distrito de Vemmenhög, hacia el sur de la provincia de Scania, en Suecia. Si bien no dice la época exacta en que transcurre, es entre finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX. Esto se deduce por la fecha en que fue escrita la novela. Nils es todo lo que podría definirse como un antihéroe. El narrador nos cuenta que era un bueno para nada, dormir y comer eran sus ocupaciones favoritas, también le gustaban los juegos crueles donde daba rienda suelta a sus perversos instintos. Sus principales víctimas eran los animalitos de la granja donde vivía con sus padres. Granja. Es una forma de decir. En realidad eran modestos terratenientes, muy modestos. Tan solo poseían un pequeño jardín para la época. Habían empezado con un par de gallinas y un cerdo. Con el tiempo lograron hacerse con algunas vacas y patos. La historia comienza la mañana de ese domingo cuando los padres de Nils se marchan a la iglesia. Nils no quiere acompañarlos. Se imagina que durante un par de horas dispondrá del lugar a su gusto y placer, pero su padre, que ya le conocía las mañas, le hace prometer que leerá el sermón del domingo durante su ausencia y que a su regreso le hará unas cuantas preguntas para asegurarse de que realmente lo hubiera leído. Tras pensarlo bastante, Nils decidió por una vez obedecer a su padre e hizo el intento de leer el sermón. Pero afuera hacía un hermoso día primaveral y la lectura le provocó somnolencia. Acabó durmiéndose. Cuando despertó, observó que el gran cofre de su madre, en el que guardaba algunas pequeñas posesiones que había heredado de su madre, estaba abierto y tremendo susto se llevó pensando que había entrado un ladrón a la casa. Sin embargo, casi al instante, una pequeña sombra llamó su atención y quedó atónito. Allí, cabalgando a horcajadas en el canto del cofre, había un duende. Sentado no era más alto que el ancho de una mano, tenía el rostro arrugado e imberbe y tenía un aspecto elegante y distinguido. Nils no quiso perder la oportunidad de hacer una de sus bravuconadas. Como no se animaba a tomar el duende en sus manos, lo cazó con una red para atrapar mariposas. El duende le suplicó que lo dejara ir, le prometió a cambio una antigua moneda de oro tan grande como la tapa del reloj de plata de su padre. Pero a Nils le resultaba más divertido molestarlo, hasta que de repente ya no supo qué hacer con el duende, porque era evidente que no pertenecía a su mundo, que era algo extraño y terrible, por lo que accedió al ofrecimiento. De inmediato se arrepintió. Pensó que mejor le hubiera pedido que el sermón se le grabara sin dificultad, pero de repente recibió una bofetada que lo hizo volar contra una pared. Cuando despertó, como no sentía dolor en la mejilla, pensó que todo había sido un loco sueño. Pero cuando quiso regresar a la mesa para continuar con su lectura, observó con sorpresa que parecía que el duende hubiera hechizado la casa para hacer que todo aumentara notablemente de tamaño. En esas estaba cuando descubrió otro duende delante de un espejo. Luego de hacer algunas piruetas y morisquetas, se dio cuenta de que el duende vestía igual que él y que era él. El condenado duende lo había hechizado y lo había convertido en otro duende.
Primero pensó que seguía soñando, así que intentó despertarse, en vano. Luego recordó que su madre decía que los duendes solían esconderse en los establos, de modo que logró salir de la casa para ir hacia allá. Aquí empieza lo bueno. Todos los animales de la granja, que se divertía torturando, lo vieron y empezaron a burlarse y a decir que por fin se había hecho justicia. Y fue entonces cuando Niels se dio cuenta de que podía entender lo que decían los animales. Por más que intentó mostrarse dulce y gentil para conseguir su ayuda, ninguno de ellos quiso decirle dónde estaba escondido el duende. Al duende no lo encuentra y estaba Niels lamentándose sin poder imaginar lo que sería su vida de ahora en más. Muerto de vergüenza, prefería desaparecer antes de que sus padres y la comunidad lo vieran reducido a eso, cuando vio que el joven pato blanco, Martín, estaba intentando huir con una bandada de patos salvajes, a pesar de los consejos del pato anciano que le advertía de los peligros y la vida dura que debían soportar estos patos silvestres. Martín finalmente logra alzar el vuelo y en su desesperación por impedírselo, porque sus padres se entristecerían si no lo encontraban a su regreso, Niels intentó detenerlo. Pero lo que terminó pasando fue que el pato se elevó y Niels tuvo que montarlo y sumarse a la aventura con él. Aquí empieza el maravilloso viaje de Niels Holgersson, volando a lomos sobre el pato doméstico Martín, junto a una bandada de patos silvestres liderados por la centenaria Oca en la migración a las frías tierras del norte. Niels tiene que ganarse el respeto de los patos, empezando por el propio Martín que lo lleva a cuestas, para que le permitan quedarse. Este viaje, que empieza en marzo, como ya comenté, y termina en noviembre, es a través de todo el país y es la oportunidad de Niels para revertir sus errores del pasado. No voy a spoilear la novela, pero sí destacaré algunas historias, porque esta novela es una joya preciosa. Hay historias dentro de otras historias, todo el tiempo atravesadas por las leyendas regionales y personajes que aparecen una y otra vez al punto que terminan ganando cierta importancia, como por ejemplo los pequeños Asa y Mats, cuyos conflictos y dura existencia se nos va revelando poco a poco. Dentro de las historias podemos mencionar a la ciudad submarina de Viñeta, fue tragada por el mar y una noche cada 100 años aparece durante una hora solamente, a no ser que algún comerciante consiga vender algo. La leyenda de la provincia de Esmaland, que explica que el carácter despierto, trabajador y paciente de los esmalandeses surge de que San Pedro decidió situar el país en un punto muy elevado para que recibiese el sol de pleno, pero se olvidó de que también estaría expuesta a las heladas nocturnas. Por eso, sus habitantes están dotados de una forma de ser especial para sobrevivir en un entorno tan difícil. Las dos estatuas de Karlskrona, el fantasma del jardín, la isla de Åland, por mencionar algunas. En un capítulo, un aguilucho que crían los patos cuando sus padres mueren casi se ahoga al intentar nadar, porque al haber sido criado por los patos, se sentía un pato más. En otro, unos niños siembran semillas para repoblar otro bosque, con la ilusión de que al hacerlo los árboles crecerán, los animales acudirán y habrán creado vida. Tampoco podemos dejar de mencionar la cantidad de ocasiones en las que Niels hace de guardia toda la noche y salva a los patos de su eterna enemiga, la zorra Esmirna. La novela entera es un canto a la naturaleza. A pesar de que es una excelente lectura para niños de cualquier edad, a mí me la leyeron por primera vez cuando tenía 5 años, también pueden disfrutarla adolescentes y adultos, porque en cada uno resonará algo diferente. Los niños seguramente se engancharán con la parte mágica de Niels convertido en duende, viviendo aventuras con los animalitos. Un adolescente podrá sentirse identificado con Niels y sus procesos de autodescubrimiento y maduración a través de las experiencias. Un adulto podrá apreciar la profundidad humana de las historias y las leyendas que se relatan. Les garantizo esto porque volví a leer la novela con 40 años
y me conmovió tanto y mucho más porque entendí situaciones que cuando era niña escapaban a mi comprensión. Ahora, como acostumbramos en este espacio, vamos a hablar un poco de la autora. Selma Otilia Lovisa Lagerlöf, más conocida como Selma Lagerlöf, nació en Marbacka, provincia de Värmland, Suecia meridional, el 20 de noviembre de 1858. Sus padres fueron Erik Gustaf Lagerlöf y Elisabeth Lovisa Warroth. Selma fue uno de los 6 hijos del matrimonio. Los primeros años de la familia fueron de bonanza, pero debido a las carencias del padre en la administración de Marbacka, pocos años después la familia estaba pasando por una situación delicada. La hermana mayor de Selma, Ana, murió de tuberculosis en 1875. Uno de sus hermanos, Daniel, se graduó como médico en la Universidad de Uppsala, pero fue el hermano mayor, Johan, quien se hizo cargo de Marbacka tras la muerte del padre, pero la situación económica de Suecia lo arruinó y al no poder evitar el remate de la propiedad, emigró a Estados Unidos en 1890. Fue él quien consiguió un préstamo en 1881 para los estudios de Selma. Ella le estuvo eternamente agradecida y para retribuirle le compró con parte de su salario un pasaje de ida cuando trabajaba de profesora en Landskrona. En 1895 compró los pasajes para el resto de la familia. A John le fue muy mal en Estados Unidos y Selma le siguió ayudando económicamente hasta su muerte en 1912. De su descendencia se perdió el rastro. Su primera novela editada, El desagravio, está inspirada en su vida. Volviendo a la infancia de Selma, llevó una vida más bien sedentaria y tranquila. Es posible que haya sufrido una displasia infantil de cadera para la que no recibió ningún tratamiento, lo cual favoreció su inclinación a la lectura. Cuando tenía 7 años, leyó el libro de Meinrad Osceola y quedó tan impresionada que, se dice, tomó la decisión de ser escritora algún día. A los 10 años había leído la Biblia y comenzó a familiarizarse con las obras de Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, Esaias Tegnér, Carl Michael Bellman, Alexandre Dumas, padre, Walter Scott, entre otros. Más tarde, en la adolescencia, leyó a William Shakespeare, Lord Byron y Johann Wolfgang von Goethe. A los 12 años escribió un largo poema sobre Marbacka, con el cual inició su carrera literaria. 3 años más tarde, en 1873, fue enviada a Estocolmo a terminar sus estudios. Este periodo quedó reflejado en su obra Diario. A estas alturas ya era claro que no le interesaban los quehaceres domésticos, según sus propias palabras, además de ser torpe en la cocina y peor en el bordado. Por entonces, la situación económica de la familia era muy mala y su hermano Johann intentaba sin buenos resultados la producción agrícola de Marbacka. Selma entendió que debía aprender alguna profesión para mantenerse por sí misma. Eligió la docencia, pero no tenía cómo pagar sus estudios. Su hermano consiguió un préstamo para que ella pudiera comenzarlos. Selma estudió primero en el Liceo Schaberg para señoritas y al año siguiente se postuló e ingresó en el Real Seminario Superior para Estudios Docentes, una universidad para jóvenes y talentosas damas. Selma comenzó su labor profesional como maestra en su país natal, Suecia, y ya contaba con algunos escritos cuando recibió en 1902 un importante encargo. La Asociación Nacional de Maestros le propuso la redacción de un libro de lectura que facilitase la enseñanza de geografía en las escuelas públicas. Así nació El maravilloso viaje de Nils Holgersson, inspirada en los cuentos de animales de Rudyard Kipling para ofrecer una panorámica de los lugares más bellos de Suecia, donde plasmó su amor por la naturaleza, las tradiciones, la cultura, los mitos y el folclore de cada región de este país nórdico, que se publicó en 2 partes, en 1906 y en 1907. Nunca antes un proyecto por encargo tuvo tan buena acogida literaria ni trascendió en el tiempo como El maravilloso viaje de Nils Holgersson. Pronto se convirtió en un clásico mundialmente reconocido. Las autoridades educativas suecas pretendían fomentar en los más jóvenes el amor por su tierra a través del conocimiento
y consiguieron que esta obra clave de la literatura fundacional de Suecia encajara perfectamente en otros países como lectura imprescindible para todas las edades. Esta novela también destaca valores como el esfuerzo, la superación, el compromiso, la valentía, la amistad, la colaboración y el respeto mutuo. En 1909, Selma Lagerlöf fue la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura. En 1914 entró a formar parte de la Academia Sueca y también fue investida doctora honoris causa de filosofía. En su carrera literaria, muy prolífica, podemos encontrar novelas, cuentos, ensayos e incluso obras de teatro, donde destaca el triunfo del bien sobre el mal por parte de personas sencillas y nobles de corazón. No les voy a enumerar todos los libros que escribió porque sería interminable, pero los pueden encontrar en internet. El gran acierto de Selma Lagerlöf es que supo dar un lugar de privilegio dentro de la literatura a la geografía de su entorno más próximo. Las leyendas y los mitos de las diferentes provincias de su país son una muestra de que los orígenes deben estar siempre presentes y que la identidad se forja desde el conocimiento de nuestras raíces más profundas, ya que el paisaje no es circunstancial, sino fundamental en la vida de todos. Esta novela fue llevada al cine. La primera vez, en 1955, fue con una película de animación realizada a la tradicional en la URSS. La titularon El muchacho encantador. Fue dirigida por Vladimir Polkovnikov y Alexandra Sneko-Blotskaya y se produjo en el estudio Soyuz Multifilm de Moscú. Como verán, el ruso no es mi fuerte. En 1980 fue el turno de una adaptación de anime de 52 episodios de 25 minutos de duración que fue emitido en gran parte del mundo con algunas variaciones en su título. Por ejemplo, en Polonia lo nombraron Nils y el ganso salvaje, en Eslovenia tan solo Nils Holgersson, en Turquía el ganso volador, por mencionar algunos. El anime fue la primera producción de estudio Pierrot. Mamoru Oshii fue un director de la serie. El anime fue muy fiel al original, dejando a un lado la aparición de un hámster como mascota de Nils y el mayor papel que tenía la zorra Smirna. En Alemania, los dibujos animados se combinaron con un largometraje de animación de 1 hora 22 minutos de duración en 1981. El mismo lanzamiento fue doblado y emitido en Estonia para DVD y VHS. Selma Lagerlöf falleció de un ataque cardíaco en su amada residencia de Markava el 16 de marzo de 1940. Nunca abandonó su incansable labor altruista, siempre ayudó a los necesitados y luchó por la justicia. A pesar de su avanzada edad, continuaba activa defendiendo la libertad y la dignidad humanas. Su fallecimiento conmovió a toda Suecia y al mundo entero, pero dejó un legado de esperanza y de coraje. Espero que les haya gustado esta recomendación y los motive a buscar este autor y sus libros. Yo me despido hasta la próxima. Chau, chau.